Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en que estén viendo este programa. Recuerden darle a la campanita, darle me gusta, compartirlo, expresar sus opiniones en Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Hoy tenemos un invitado de honor especialísimo. Dejo acá a mi amigo José Rafael Herrera para que nos presente este extraordinario invitado. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como decimos siempre, bueno, bienvenidos todos a nuestro programa. Hoy no hablaremos solo de imágenes, sino más bien de heridas. Hoy nos visita un hombre que no fotografía, exorciza, un artista cuya obra no ilustra la realidad, sino que la desgarra, que no documenta, profana. Donde otros ven devoción, él ve fetiche. Donde otros ven belleza, él encuentra pus, sangre, semen y barro. Y en medio de todo, risa. Nelson Garrido no es un fotógrafo, es un hereje de la imagen. Nació en 1952, pero su infancia se fragmenta entre 4 geografías: Venezuela, Italia, Francia y Chile. En 1966, aún adolescente, entra al taller de Carlos Cruz Diez en París. Allí no solo aprende sobre luz, aprende a descomponerla, a descuartizarla, a dessacralizarla. Intentó arquitectura en la Universidad Central de Venezuela y diseño gráfico en el Instituto de Diseño Fundación Neumann, pero nada lo contenía. Ya en 1969 estaba en Chile retratando a Nicanor Parra. Aquellas imágenes serían incluidas en Obra Gruesa, texto fundacional de la antipoesía. Allí comenzó su propia antipoética, una desobediencia visual sin tregua. Su obra tiene 2 rostros, como los dioses que inquietan. Uno documental, trabajo con la Fundación Bigot y otras instituciones, registrando fiestas populares venezolanas, máscaras, santos, danzas, trances y carne. Un archivo etnográfico y simbólico de la religiosidad popular. Y otro rostro, autoral y feroz, donde lo sagrado se convierte en deseo, lo religioso en erotismo sacrificial y el encuadre en un acto ritual de subversión. En 1988 y 1993 produce Muertos en Vía y Todos los Santos son Muertos, series que definieron su estética: barroquismo profano, cuerpos intervenidos, teatralidad catártica y una iconografía que incomoda tanto como revela. En 1991, el Estado venezolano le otorga el Premio Nacional de Artes Plásticas, el Canon, reconociendo al iconoclasta, una autocrítica institucional vestida de homenaje. En 2002 funda la ONG Organización Nelson Garrido, no una galería, no una escuela, un espacio de formación, herejía y afecto en Caracas, que luego se expandió a Buenos Aires, Santiago, Madrid y pronto Santo Domingo.
una red afectiva donde el arte no se enseña, se contagia. Y como un virus sagrado, su obra ha recorrido el mundo, más de 30 exposiciones individuales, más de 100 colectivas en galerías, museos, iglesias abandonadas y catacumbas de arte contemporáneo. En cada una dejó una reliquia o una blasfemia, a veces ambas. Su lenguaje visual se ha convertido en método, lo grotesco como vía crítica, la risa como disidencia, el sexo como revelación, la violencia como espejo. Como lo describió la revista Lidis, su obra no es un grito, es un vómito organizado. En 2010, en Liberando al Libertador, desmistifica al héroe nacional con la obra Bolívar lo aguanta todo, una instalación que subvierte el símbolo y lo vuelve carne, como si dijera, si Bolívar es de todos, también es de los demonios. En 2017 lanza Fetiches y Subversiones, libro donde confluyen el altar y el burdel, la morgue y el museo. Ese mismo año participa en la Bienal de Venecia, mostrando la crisis venezolana con su estilo particular, brutal, ritual, visceral. Pero detrás de la imagen hay un hombre, 2 veces divorciado, padre de 3 hijos, Gala, poeta y fotógrafa, su mano derecha, Francisco, músico en Ámsterdam, Joaquín, futuro diseñador, una vida atravesada por la ternura, el exceso, la búsqueda y el desarraigo. Hoy conversamos con un visionario, un militante de la estética como revuelta, un cuerpo contra el canon, un alma contra el dogma. Conversamos con Nelson Garrido. Buenos Oye, días, muchísimas Nelson. gracias. Muchas gracias, vale. Muchas gracias. Con esa introducción ya yo no voy a decir más nada. Me quedo callado, me quedé así asombrado. Bueno, buenos días a los dos, a Jonathan, a José Rafael. Encantado de estar con ustedes. Bueno, Gracias a ti por estar Nelson. con nosotros, ¿vale? Bueno, Nelson, comencemos recordando tu infancia, tu juventud. ¿Cómo fue eso que te fuiste al arte? ¿Por qué? ¿Qué te motivó? ¿Cuál era tu condición familiar que te llevó por esos destinos? Mira, yo tuve la gran suerte de vivir en una familia que estaba muy allegada al arte. Mi padre, siendo el militar, insólitamente más en la época del macartismo, él era muy amigo de muchos pintores y era un gran coleccionista de arte, igual mi madre, estaban muy metidos en el mundo del arte. Entonces sus amigos eran pintores, poetas, músicos, y es lo que yo vi desde muy pequeño. Y yo me inicio en las artes porque mi papá, siendo militar, a él le gustaba pintar, pero le daba pena pintar porque él era militar. Entonces, imagínate, en esa época un militar pintando no era muy bien visto. Y Claro, por eso justamente claro. un poco yo creo que estuvimos en el exilio durante 10 años, porque en la época del macartismo mi padre no era un militar como muy parecido a los demás y lo catalogaban de que era de izquierda, y entonces por eso nos sacan y nos exilian durante 10 años, pero con cargo en la embajada de agregado militar. Entonces él pintaba y yo le pasaba los pinceles y yo era el que firmaba los cuadros. Y él era amiguísimo, en la casa siempre iba Soto y Cruz 10, sobre todo Cruz 10. Entonces mi papá en un momento dado quería hacer rayitas, parecidas a las de Soto y de Cruz 10. Entonces, él habla con Cruz 10 y me manda a hacer espionaje en el taller de Cruz 10. Entonces dice, no, tú sabes que Nelson le gusta la pintura y él no sabe cómo hacer las rayitas. Entonces, él quisiera ir a tu taller para que le enseñes a hacer las rayitas. Entonces, yo fui a hacer espionaje
al taller de Crudier a los 14 años. El problema que fui a hacer espionaje y me quedé en el taller, me quedé fascinado y Crudier para mí fue determinante. A los 14 años, o sea, él me adoptó y pasé unos años que fueron fundamentales en mi formación desde todo punto de vista. Él fue un gran maestro, o sea, primero por la disciplina de a ponerme a leer, a trabajar, a enseñarme fotografía, enseñarme a pensar, pues. Y más acuérdate que yo estoy en Francia en esa época, en el 68. Era un momento importante en la humanidad. Pasaban cosas. Y alrededor del taller de Cruz 10, o sea, y se movía todo, todo ese asunto cultural. O sea, yo fui como influencia al 68 francés, a pesar de ser muy joven, vivía en Francia, entonces todo eso me impregnó. O sea, me marcó la sociedad donde yo vivía en ese momento, pues. Era un momento de La que viviste explosión. el mayo 68. Sí, En Francia, además, en en, Francia, en París. siendo muy joven, todavía 14 años. Pero para que veas la televisión francesa, en ese momento el concepto de democracia era que los medios lo tenía la oposición, para justamente, que me parece una cosa lógica. Entonces la televisión francesa te daba películas, clásicos, o sea, era de un nivel cultural altísimo. Mi cultura cinematográfica se la debo yo a la televisión francesa, que era una maravilla. O sea, desde ver todos los clásicos. Y Claro, bueno, y tú te vas llenando de todo eso, Cruz 10, el Mayo francés, todo eso te determina como persona. claro, claro, Y, claro. y después tuviste, cuéntanos, es que es un momento determinante en la historia de Chile porque era el momento que se estaba forjando la unidad popular, las Claro, tensiones izquierda y derecha. Tú le haces la fotografía a Nicanor Parra. claro. Cuéntanos eso, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, esa experiencia fue maravillosa porque acuérdate, yo me vengo de París cargado, me acuerdo con el manifiesto amarillo de Basarelli. O sea, para Cruz 10 yo era como un niño perfecto que hacía cinetismo, yo hacía obras cinéticas y él me llevaba para todas partes. Bueno, en el momento más interesante de todos los movimientos, que es el momento que nacen, que son radicales, que no son aceptados, que son los mejores momentos. No había internet, yo me voy a Chile siendo un niño, pero cargado de toda esa información del cinetismo que estaba en ese momento irrumpiendo en el arte. Entonces, llego a un Chile pre-Allende, que era los mejores momentos de los procesos revolucionarios. Después son un desastre, pero Sí, los pre son siempre maravillosos. Y a mí me tocó el pre-Mayo francés, después el pre de Unidad Popular en Chile, que era un momento maravilloso, qué cosa tan este, maravillosa. que son esas circunstancias que hacen que tú, bueno, que tu vida haya sido determinada por eso. Entonces, estuve muy en contacto desde la hormiguita, la ex esposa, que era de la ex esposa de Nicanor Parra, ¿verdad? Todo el movimiento artístico, a pesar de ser una persona muy joven, seguí trabajando en obras cinéticas y terminé hasta haciendo escenografías de teatro muy joven, con un trabajo que estaba haciendo en Chile, que eran unas diapositivas pegadas con hormigas, pedazos de cucaracha, que estaba haciendo, que sirvieron de unas escenografías de un aniversario de Apollinaire, yo proyectaba las diapositivas hechas con pedazos de plexiglas que Crudier me había dado. Entonces yo lo quemaba, le pegaba hormiga, lo proyectaba y se proyectaba en el escenario sobre los actores en monos blancos. Entonces, en toda esa movida, conozco a Nicanor Parra y nos hacemos muy amigos. Yo ni sabía quién era Nicanor Parra, pero una persona que tenemos la coincidencia a través de un amigo mío que me lleva a la casa de él en La Reina y me hago muy, pero muy amigo de él. Bueno, tanto en Francia, yo me jubilaba del colegio para irme al taller de Cruz 10 y en Chile me jubilaba para ir al taller para ir a casa de Nicanor Parra, que me parecía mucho más interesante que la escolaridad, que era sumamente aburrida. Entonces yo estaba empezando ya ahí a tomar fotografía con mi primera cámara y le hizo unos retratos a Nicanor Parra, porque, oye, por la amistad que había. Él estaba en ese momento haciendo los antipoemas, era el momento exacto de los antipoemas de Nicanor Parra. Y entonces, en ese momento le están haciendo la obra gruesa y él hasta me pagó el rollo y el revelado de las fotos que yo le hice. Pues yo era muy chamo.
Entonces mandan un fotógrafo brasilero muy importante, ya un señor fotógrafo. Estaba yo ahí y le va a tomar las fotografías a Nicanor Parra de la obra gruesa. Y entonces le dice al fotógrafo, le dice, mira, perdona, yo tengo mi fotógrafo personal. Y lo que yo menos espero, me dice, te lo presento, es Nelson Gardillo. ¿Cómo es la vaina? O sea, y entonces él impulsa, y no, mi fotógrafo es Nelson Garrido, y las fotos donde me ha pagado el rollo y el revelado las mete en la obra gruesa. O sea, y son Ay, las qué bueno. primeras fotos que yo publico en mi vida. Yo tenía 17 años, 16, 17 años, y sale en la obra gruesa. Y la gran amistad con Nicanor Parra, que para mí me marcó tanto como Cruz Diez, porque era, o sea, fascinante, fascinante. Cuando Sí. llegas a, Es a curiosa, Venezuela, ¿cómo fue ese permíteme proceso? llevar Ajá. Dime, una pequeña, una pequeña aguja. la- Qué cosa curiosa esta por un lado, lo estético y por otro lado, la fotografía que es más bien, digamos, si lo estético es movimiento, es negatividad, la fotografía es positiva, es, digamos, es quietud, es marcar una imagen, ¿no? Entonces, esta curiosa dialéctica, podríamos llamarla así, ujú. me causa una particular impresión que me gustaría que comentaras en algo, Nelson. Mira, para que veas, yo desde el principio mismo, tanto por Cruz Diez y por Nicanor Parra, yo siempre he dicho que yo hago imágenes. O sea, yo hago imágenes que lo pueden ser con la cámara fotográfica, a través de la palabra, la escultura, la serigrafía. Mi problema es de la imagen. O sea, yo no me defino como fotógrafo, sino como hacedor de imagen. Mi problema es Magnífico, hacer qué bueno, imágenes. qué Entonces, bueno. para mí, por lo menos, la imagen literaria, yo ahorita mi referencia fundamental es la literatura, no la fotografía. Yo creo en la imagen literaria. O sea, y te abre el concepto de la imagen y el concepto de la percepción a millones de posibilidades. Y no las parcelitas de la pintura, la fotografía, la escultura, el cine, la literatura. Para mí es un Magnífico. todo universal donde tú agarras lo que tú necesitas para hacer imágenes, desde una imagen literaria hasta una imagen visual, pero son imágenes. Y entonces eso o sea, lo tuve yo clarísimo desde niño, que yo no me limito, yo uso lo que tengo. Yo ahora estoy trabajando con inteligencia artificial, pero lo que me interesa de la inteligencia artificial es la imagen. O sea, mi problema es el icono, no el fetiche, no el objeto ni cómo lo hago. Yo uso lo que yo necesito para expresar. Y en este Magnífico. momento, te digo, me Qué nutro bueno, más con la literatura que con la imagen. qué bueno, qué bueno. Oye, qué buena respuesta. Estamos llegando en tu biografía a Venezuela. Ujú. Bueno, Cuéntanos. yo por supuesto, desde Cruz Diez estamos en un momento histórico donde la Revolución Cubana era una pauta para toda América Latina y para uno. O sea, uno creyó en eso. De que después fue un fracaso es otro problema. Entonces yo llegando a Chile, me incorporó también más al movimiento popular y hasta milito en la juventud del MIR en Espartaco. O sea, y me meto en el problema social, porque a mí se me plantea en ese momento el dilema entre el arte y la revolución. En ese momento, un muchacho de 18 años, o sea, lleno de poesía, lleno de sueños, ¿verdad? Y yo opto por la política. O sea, para hacer un mundo mejor, primero hay que, esa cosa tan bella que uno tiene en ese momento, que matamos a todos los malos, quedan los buenos y somos todos felices. Coño, era un hecho poético, no político. Yo me meto más por un hecho poético que por un hecho político. A mí Marx, todos los textos teóricos del marxismo siempre me fastidiaron y me criticaron en mi militancia que yo no leía política, no, yo leía poesía, yo leía, o sea, yo me llenaba de lo que era lo que me movía. Entonces yo regreso a Venezuela a incorporarme a la guerrilla venezolana, dentro de mi ¿Así? sueño, claro. Pero yo llego en el momento de la pacificación con Caldera, que era la pacificación. Entonces, Para los que nos están escuchando, ubícanos en tiempo, porque de pronto en no tiempo, eso conocen. es en el 72.
no, 72 no, en el 70, 69, 69 cuando gana 69, Caldera, 70. eso, 69, 70. Ujú. Entonces yo vengo, me incorporo aquí en Venezuela. Bueno, yo estoy estudiando bachillerato, yo estoy estudiando tercer año, cuarto año de bachillerato. Este, sigo estudiando mi bachillerato, pero viene otro gran maestro que para mí fue César Rengifo, que era muy Wow. amigo de mi papá también, porque todos eran amigos de mi papá. Mi papá cuando me dice, bueno, ¿cómo terminaste tú así? Dice, oye, con tus amigos, mis malas influencias fueron tus amigos, o sea, no me puedes acusar porque eran todos tus amigos los que me metieron en esta vaina. Entonces Rengifo, yo estaba, entonces me canaliza toda esa necesidad social de incorporarme a lo popular. Entonces Rengifo cuando eso estaba haciendo teatro en los barrios de Caracas, ¿verdad? Montando obras de teatro, y yo me voy con él a los barrios. Y además, la suerte que yo he tenido es que yo tengo una cultura hablada. Yo he estado siempre con gente que ha leído mucho, entonces me echan el cuento a nivel poético. Entonces, a mí el marxismo que me enseñó Rengifo era un marxismo muy bello, era de poesía, llena de teatro, y yo me voy para el barrio, entonces sigo metido en la cosa política, me pongo a trabajar a nivel de base en un barrio que se llama Carapita, en el cual vivo 10 años, o sea, porque entonces yo entro a la facultad de arquitectura, pero estoy metido en mi vaina política. O sea, estoy en eso, el problema del compromiso, el pueblo y eso. Entonces, estando en la universidad, está toda la conversación en los cafetines de la universidad, la revolución la hace el pueblo, ¿desde qué coño hago yo en la universidad? Entonces dejo la facultad de arquitectura y me voy a vivir a Carapita, porque cosas que para mí eran obvias, bueno, si la revolución hace el pueblo, entonces ¿qué coño hago yo aquí, en la central? Yo me voy a vivir a un barrio en los cuales, y me quedo 10 años. Y mi universidad fue Carapita y me siento orgulloso. O sea, yo lo popular lo viví mucho y aprendí mucho del barrio de Carapita, que ahí está mi segunda familia. Y el mundo me cambia. Entonces yo abandono el mundo cultural. O sea, yo hago así como París, Carapita, pues. Ese fue casi mi, ese fue casi, esa es casi mi ruta, cosa que me siento profundamente orgulloso, porque entonces yo desaparezco 10 años en militancia política haciendo escuelas populares, con todo el pensamiento de Freire, Iván Ilich, con todos los planteamientos que eran de Ho Chi Minh, el trabajo de base, el trabajo de hormiguita, hacer cultura popular, que ahí es donde sale la ONG. Pues yo vengo de la cosa organizativa de Cruz 10, pero con la militancia política, o sea, yo llegaba a los barrios, tomábamos las casas, hacíamos la escuela, ayudábamos a hacer una cantidad de cosas. Por eso yo digo que más que artista, yo soy un agitador profesional, y es verdad, y no lo digo en el sentido figurado, yo soy un agitador profesional, porque en eso me formé, o sea, durante 10 años. Entonces, yo soy un agitador profesional que hace fotografías, hace imágenes, hace poesía, pero ante todo soy un agitador. Eso es lo que yo sé hacer, agitar y Ay, qué bueno. organizar, ¿entiendes? Entonces, donde yo caigo, termino organizando, o sea, y bueno, es la permanente crítica al poder, que para mí es lo más importante. O sea, mi problema es contra el poder, no la banderita que esté de turno, sino es contra el poder, y que el arte sirve para agitar. Para mí las imágenes son banderas de agitación. O sea, me interesa la herida, pero no me interesa la herida como hecho visual, me interesa la herida como hecho humano. Me duelen las heridas de los demás, ¿entiendes? Y eso lo mantengo en mi obra. Qué bueno. Todos los santos son Magnífico. muertos. Ujú. Eh, eso es una serie muy fuerte, eh, desgarradora, que los pone a uno a pensar. Eh, ¿Cómo reflexionas a distancia sobre tu propia obra, sobre eso, por ejemplo? Mira, yo creo que para mí mi obra en primera instancia es un hecho individual. Yo no hago la obra para que le guste a la gente, se lo digo honestamente. Si después le sirve, perfecto. Pero yo antes todo exorcizo mis propios sueños y mis propias pesadillas. Yo, por supuesto, vengo, y por eso hago esa obra, vengo de estudiar en colegio de cura desde pequeño, desde monja.
yo aprendí a leer y escribir en italiano, en Italia. Yo me voy a Italia a los 6 años y empiezo en el kinder con plumilla y una monja enseñándome religión entonces yo soy una especie, además, una hibridación cultural. Entonces, para mí todos los santos es mi reacción a toda la cosa, a toda la formación cristiana que tuve. Entonces, donde yo creo que me castraron el miedo a lo sexual, a ser feliz, tú vienes a la tierra a sufrir. Entonces, yo haciendo el trabajo de los santos, empiezo a investigar y empiezo a ver que los santos son sadomasoquistas. O sea, hay una gran sexualidad en los santos. Si tú ves los cuadros religiosos, tú ves Santa Teresita en el martirio tal o cualquier santo, tiene una carita así, se están sonriendo y no están sufriendo, están gozando una bola. O sea, entonces, y son sumamente sensuales. Coño, la Virgen Que María, yo estando niño, yo veía a la Virgen María, pelitos negros, una batica así, a mí me provocaba la Virgen María. Y por supuesto, como buen adolescente me masturbaba y yo decía, verga, Nelson, ¿cómo vas a estar masturbándote pensando en la Virgen María? Y me sentía satánico. Pero no, es que las imágenes religiosas son sumamente eróticas, ¿entiendes? Ahí tú ves, o sea, coño, Jesucristo viene saliendo de catire, no, está en un gimnasio, es todos los cánones estéticos de la sociedad. La Virgen María no es una gordita, coño, ¿por qué no? ¿Entiendes? El derecho de los gorditos a hacer. Y a mí me jodieron mucho en el colegio de cura. Entonces yo me saco el clavo, como todos los santos son muertos, o sea, haciendo un llamado al cuerpo, al goce. Porque para mí el Ay, artista, mira, para mí el artista o el hacedor de imágenes es el carajo que se masturba, goza una bola, ¿verdad? Entonces a mí, por supuesto, el cura me mandaba a rezar Padres Nuestros. Oh, ¿usted cómo? Y yo me robaba revistas de mujeres desnudas, y me masturbaba, y el tipo me acusaba que tenía que rezar Padres Nuestros, pero yo lo oía, pero me seguía masturbando, como debe ser, pues. Y para mí el arte es así, como masturbarme. Entonces, para mí la obra es como el tipo que se para en clase y dice, mira, yo me estoy masturbando y estoy gozando una bola. Y todo el mundo dice, ay, yo también, yo también, yo también. O sea, tú en la obra lo que haces es lo que tú sientes, que nadie se atreve a decir, pero que todo el mundo lo ejerce. Es una sociedad muy pacata o sea, de doble moral. O sea, yo creo en el es- cuerpo, creo en el goce del cuerpo. Yo creo que el orgasmo es la manera de llegar a Dios, si creemos en Dios. O sea, y parto que el goce sexual es lo que te acerca, por eso le dicen la pequeña muerte al orgasmo el cuanto más cerca de Dios, es casi una cosa taoísta. Entonces, para mí, ventilar eso para mí era muy importante. Y lo ventilé con todos los santos son muertos. Por supuesto, con muchísimo humor, el problema del cuerpo, el problema de toda la cosa, porque mi problema no es con el cristianismo, mi problema es con la iglesia, con la institución. Una vez más, el peo son las instituciones, claro. no los conceptos, sino las instituciones. Es decir, que tu postura está permanentemente en un cuestionamiento al poder desde una postura hedónica, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo mismo me cuestiono yo mismo. Yo creo que uno tiene que borrar su historia personal. O sea, uno no puede creerse. O sea, yo siempre digo, en Venezuela, uno es muy mojoneado. El problema no es que uno esté mojoneado, es que uno se cree el mojón. Y el problema es que justamente por creernos el mojón es que estamos como estamos. Somos los más arrechos, somos los mejores. No, coño, mira cómo estamos, ¿entiendes? Por mojonearnos, ¿entiendes? Entonces, Así es. yo mismo me cuestiono yo mismo. El primero que yo me cuestiono es a mí, ¿entiendes? O sea, yo no soy de los que dice, es que los tiempos de antes eran mejores. No, los tiempos buenos son hoy, con sus circunstancias y la situación que todo. Igual uno todos los días tiene que cuestionarse cómo uno actúa, los manejos de poder, cómo trata a tus hijos, cómo tratas a tus vecinos. O sea, la violencia la ejercemos nosotros también. Nosotros somos también elementos activos, si no nos damos cuenta, de la violencia y debemos cuidar eso, nuestra relación de pareja. O sea, coño, o sea, ser honesto con lo que uno dice, pues, y ser consecuente con lo que uno piensa. Ujú. Magnífico. Y
Ahora, piensa, Nelson, cómo sentías tú esa democracia que estaba empezando a configurarse, ¿no? Pensemos que el año 58 al 98 quizás es el único periodo que Venezuela ha tenido gobiernos democráticos. Tú tenías una postura de izquierda fuerte, antisistema, antiinstituciones. ¿Cómo lo ves ahora? Mira, yo creo que es lo mismo llegado a una fase superior. O sea, yo creo que lo que estamos viviendo es consecuencia de los malos gobiernos anteriores. O sea, eso que los tiempos, bueno, una democracia demasiado representativa. O sea, tampoco no nos podemos olvidar que el chorro petrolero determina, o sea, que nosotros no seamos un país profundamente marginal, no pobre. O sea, que nos creímos el cuento de la modernidad por el chorro de plata que había. Y creamos esa fantasía de una democracia que fue siempre sumamente representativa. O sea, yo cuestiono que la democracia es una cosa más allá de un voto, ¿entiendes? Yo creo que para mí la crisis institucional es muy grande y lo que estamos viviendo ahorita es consecuencia de los malos gobiernos anteriores, de las democracias que no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Me entiendes? Y aquí tampoco era un país maravilloso. A mí tú me hablas de los recuerdos. No, aquí había pobreza. Yo estaba en Carapita, ¿me entiendes? Claro, había una profunda marginalidad porque todo se basaba en consumo. O sea, nosotros nos invertimos en cosas productivas, en más educación, en más universidades, ¿me entiendes? Por supuesto que es mil veces mejor que este desastre, pero tampoco es una vaina perfecta, ¿me entiendes? Porque no hubo el suficiente cuestionamiento por el exceso petrolero. Creímos en ese, basamos todo en el consumo. Y una sociedad no puede basarse todo en el consumo. O sea, las aspiraciones eran de consumo, no de armar un país que se formara para nuevas perspectivas. Y de ahí fue el resultado que pasó, pues. Ujú. Ahora voy a preguntarte desde otra perspectiva el asunto de tu propia obra, Vírgenes Urbanas, ¿verdad? Esa imagen que creo que es constante en tu obra, ¿no? Esa figura materna. Hiciste ahorita una relación erótica con la Virgen, pero Ujú, también estás dando cuenta de la mujer cotidiana, ¿no? De la mujer del barrio, la mujer que vive. ¿Cómo reflexionas tú esa obra tuya que es importante, ¿no? La ujú. madre. Mira, porque todo se basa en la cosa materna. O sea, por eso yo, además de la Virgen, yo hago un gran homenaje que es la cueva de la Virgen María, que es un trabajo sobre la vulva, y establezco qué es lo femenino como el eje de movimiento de todo, y más lo vemos en el país. O sea, la mujer es la imagen de la Virgen. O sea, lo único que se mantiene parado, a pesar de todas las situaciones políticas, es la imagen de la madre, que es la imagen de la Virgen. Entonces, cuando empieza aquí, bueno, el problema es que estoy ligado a toda la situación y lamentablemente hablar de mi obra no puede dejarse sin hablar de la situación política. Bueno, y me sabe, ahora yo voy a hablar de lo que yo pienso porque no me importa un carajo. Pues. O sea, cuando yo hago el atraco de la Virgen María y el niño Jesús, pues la imagen que el problema es que uno se olvida, el gran problema que eso lo decía César Rengifo, el gran problema del venezolano es que tiene una gran memoria para olvidarse. Y esa vaina es así. Y eso lo pagamos. La gente tiene un chip que va borrando, va borrando. Cuando empezó la escasez de la leche en Venezuela, ahí ya estaban los grandes síntomas que llegaban, entonces eran las mujeres que hacían cola para buscar leche, ¿verdad? Para sus hijos, y después llegaban unos malandros y le robaban en moto las leches Entonces yo, por eso vi la imagen, es la Virgen María que le están quitando el pote de leche para darle leche al niño Jesús, ¿entiendes? Porque es traspolar lo religioso a la situación del país.
Y es tremendo, porque la mujer venezolana es la que ha recibido todo el peso de la situación política. O sea, porque son explotadas en el trabajo. O sea, pues llegan a la casa, explotadas en la casa. O sea, es la imagen, o sea, de resistencia más grande del país es la mujer venezolana. Yo ahí, o sea, totalmente. O sea, es la imagen de la Virgen, hecha en la lucha diaria de la mujer venezolana, que no es fácil, no es fácil. Ujú. Otra contradicción dialéctica, una madre que es virgen o una virgen que es madre. Increíble, Claro, ¿no? sí, 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 totalmente. Además, el hecho hipócrita del concepto de la virginidad, o sea, la negación de la vulva como cosa de fuente de todo. O sea, yo soy un Ujú. gran amante de la vulva y la fotografío mucho. Yo trabajo, por lo menos, yo hago una serie de trabajos que hago una caligrafía inventada hecha con sangre de menstruación. O sea, yo soy un envidioso porque no tengo la menstruación. Bueno, la mujer me dice porque no sé el sufrimiento, pero, o sea, para mí lo femenino es como lo máximo. Yo trabajo con sangre de menstruación, estoy haciendo grabado, eso, con los materiales que me hagan falta, que es una caligrafía inventada donde yo hago como si fuera japonés o coreano y lo hago con sangre de menstruación, metiendo seno, vulva, o sea, ¿por qué me voy a limitar? Además, trabajar Claro. con la sangre de menstruación para mí a nivel simbólico es muy importante. Sangre de menstruación, pelitos de sexo, y los pego. O sea, es que o sea, las posibilidades son infinitas si realmente hacemos práctica de libertad con nuestra obra, sin limitarnos por prejuicios o qué pensará la gente. A mí no me importa un carrizo lo que piense la gente. O sea, a mí me interesa es expresar lo que yo siento. Así es. Esta vez me acordé de Daniel Santos, Virgen de Medianoche. Sí, señor. Ahora, fíjate que esa relación que estás planteando tú del cuerpo es el cuerpo, es una forma de pensar lo real. Tú nos estás dando una perspectiva de pensar lo real y, y eso tendríamos que revisarlo en términos filosóficos, que a propósito que estamos en este programa de la filosofía al diálogo, cómo el poder y también una cultura anula el cuerpo, ¿no? Va anulando el cuerpo. Y tu rescate del cuerpo también, aunque parece hedónico, también es muy sufrido, muy doloroso. O sea, recuerdo una imagen tuya de Caracas llena de sangre, ¿no? Todo rojo. Eh, entonces, en realidad no es solo el disfrute, sino tú mezclas disfrute con dolor, mezcla eh, alegría con llanto, Ujú. ¿no? Por qué ese contraste tan fuerte que está en tu obra? Mire, yo no lo veo como un contraste, yo veo como una Ajá. complementación. O sea, la vida es alegrías y sufrimiento y hay que vivirlas con la misma intensidad. Eh, el problema es que el discurso, o sea, además yo creo que es importante que uno hable desde lo que uno es, que es un ciudadano a pie. Uno ante todo es un ciudadano a pie. Para mí, cuando yo hago Caracas Sangrante, que es antes del chavismo, o sea, porque esto venía de antes, esto es una cosa que viene, que esto es una consecuencia de muchas cosas, yo decía, pero esto no puede ser. Los artistas están hablando de palmeritas, florecitas y vaina, pero aquí tú sales a la calle y te salpica la sangre de la violencia. Entonces, es eso, no ubicarse en el contexto. Yo ahí sí lo digo con todo, o sea, para mí lamentablemente los intelectuales venezolanos han sido demasiado cómodos, porque siempre hablamos de la responsabilidad de los demás, pero también nosotros tenemos responsabilidad en todo lo que está pasando, porque vivimos una época también de galería,
vendemos todo, todos estamos bien, y el país se estaba derrumbando, o sea, había un nivel de violencia grandísimo y eso nunca lo quisimos ver. O sea, ver hacia el país era como, a mí, yo era así como un artista marginal, igual que Miguel Bondángel, nosotros éramos los marginales, que estamos hablando de sangre, violencia, que bolasco, cuando el problema era Nueva York, París, que estaba pasando en la metrópoli, y ser un gran artista, que viniera alguien a descubrirte, y la fama. Estamos un carrizo. O sea, tú estás viviendo en un país, cuando te montas en el transporte público, sumamente violento. Entonces, yo cuando hago esa imagen, mira, lo hago como una reacción frente al estatus y lo que estaban haciendo los intelectuales en ese momento. ¿Me entiendes? Que estaban montados en las galerías, en la fama internacional, toda esa cosa totalmente efímera. Y yo digo, no, pero aquí está pasando algo. ¿Qué pasa? No vemos hacia el país. ¿Me entiendes? Y dejamos de ver el país y hay que ver hacia adentro. ¿Me entiendes? Porque en la medida que veamos la situación, o sea, no podemos quedarnos con el que somos el mejor país, tenemos el Salto Ángel, las playas, todo ese esquema, somos hombres los más arrechos en todo. Coño, no. Y se nos fue el país de las manos. O sea, por no aterrizar y no ver y tener esa gran memoria para olvidar. ¿Me entiendes? Y ahí somos responsables todos. Tampoco le podemos echar solamente la responsabilidad a los políticos. Cada quien, entonces, vivió esa abundancia sin pensar en el país, sin pensar qué le doy yo al país, sino que era qué me daba a mí el país y aprovechar esa renta petrolera que todos vimos de una u otra manera. Entonces el arte tiene que ser como el que mete el dedo en la llaga. ¿Entiendes? El artista no puede ser el bufón del rey. El artista tiene que ser el que diga, mira, meter el dedo, mira, aquí estamos sangrando, acá hay una herida. O sea, no maquillarlo, sino no, y decirlo. Y si desagrada, mejor, ya está. ¿Entiendes? Uno no está para complacer. El arte no puede ser una cosa decorativa, papel tapiz para decorar casa. Yo me niego. Para mí, las obras o las imágenes que uno genera son reflejos de una filosofía de vida, son pensamientos. El peo del mercado, que si se vende, no se vende, que si te invitan a toda esa especie de farándula de exposiciones, no. O sea, el arte es otra cosa. Yo me siento orgulloso de Caracas Sangrante, porque es una imagen que la gente agarró, sin importar quién es Nelson Garrido, si tú eres premio nacional ni nada de eso. Aquí cuando ha habido manifestaciones, guarimbas y vaina de esas, empiezan a usar Caracas Sangrante. O sea, es una imagen que a la gente sí le sirvió. Y yo esa imagen, yo cuando le hice muy rápidamente y yo ni yo la vi, ni yo la vi. El que me enseñó a ver esa fotografía a mí fue José Balsa, que vio la imagen, escribió un artículo así y José Balsa fue el que me enseñó a ver lo que yo estaba haciendo. Es como una imagen que yo hice más Interesante. interesante. A través de la poesía, un poeta es el que me enseña a mí a ver mi imagen, que es José Balsa. Increíble. Increíble, ¿entiendes? Pero, pero curiosamente el poder te hace premio nacional, primer fotógrafo en el Claro, 91, Carlos Andrés. ¿Cómo te sentiste tú? Porque sería como toda la contradicción en términos, pues. claro, pero Bueno, mira, mira, eso que te está preguntando Jonathan es muy ah, importante porque hoy en día, con todo y todo, aquel régimen que tú dices que ya venía, digamos, manchado de sangre, para decirlo de alguna manera, utilizando un poco metafóricamente tus intervenciones. Pero ese poder era capaz de reconocer, un poco como lo que dijimos en la introducción, una especie de autocrítica, de autoconciencia de sus propios errores, y por eso el premio. Pero hoy ujú, en día eso es imposible. Hoy en día imposible, la totalmente. negación absoluta, ¿no? No, 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 en eso estamos totalmente de acuerdo. Imagínate, a mí cuando me dan el Premio Nacional de Artes Plásticas, mi primera reacción, yo no lo acepto, y además que yo no creo en premios nacionales, ni en medallitas, ni nada. Además, el Premio Nacional me lo dio Carlos Andrés Pérez, personalmente, que échale bola, eso es una raya, bueno, eso es la propia, la propia raya después del Caracazo. Mi análisis fue este. Si yo no acepto, perfecto, salgo con una reacción muy de adolescente, pero que pienso, pero eso es una plataforma donde yo voy a poder entrar más y hacer que mi pensamiento entre más en ciertos sectores. Entonces,
yo acepto el premio, ¿verdad? Porque bueno, y entonces empieza una polémica espantosa. Primero, yo parto del hecho, el país estaría tan, la crisis del país era tan grande y había tantas contradicciones que me dan el premio nacional a mí de artes plásticas. Eso era producto de las contradicciones que estaba viviendo el país en ese momento, para que me hayan dado a mí el premio que no tiene nada que ver con los premios nacionales ni aspira. Eso para mí, cuando me dan el premio, no es que yo voy a vender más, al contrario, a mí me censuraron más después del premio nacional que antes. Y cuando me dan el premio nacional, los pintores se molestan, cosa que me encantó. Y entonces, no, que eso era, qué bola, que yo no era artista plástico. Entonces, los artistas plásticos me rechazan completamente, cosa que me encanta. Pero entonces yo digo, yo soy fotógrafo, este premio fue el primer fotógrafo que se gana el Premio Nacional de Artes Plásticas. Voy hacia el gremio de los fotógrafos. No, tú no eres fotógrafo, tú eres artista plástico y me quedé sin gremio, cosa que me encanta. O sea, soy inclasificable y todo el mundo arrecho y yo dando casquillo. Y bueno, pues, no se queden callados. Y fue una plataforma para yo seguir, o sea, echando vaina, y con muchísimo humor. Mira, es tanto. A mí cuando me dan el premio nacional, yo hago una obra mía, que es muy conocida, que soy yo crucificado con tres penes. Entonces, esa fue mi respuesta al Premio Nacional de Artes Plásticas. Agarro, me crucifico, pues yo asumo que el Premio Nacional fue como una crucifixión que me hicieron. Entonces me pongo la medalla que me dio Carlos Andrés Pérez ensangrentada y en una parte de la foto pongo el título del Premio Nacional salpicado de sangre y quemado. Exorcizo el Premio Nacional y me pongo tres penes porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para renacer, para resucitar. O sea, no es que me crucifiquen y me muero como un pendejo ahí, sino que hago hasta el hecho teológico de los tres penes, que fue una razón teológica más que sexual. Entonces, eso a mí me ha servido porque entonces toda parte, Nelson Garrido, Premio Nacional, y entonces llegó, si no, no me invitaran a una cantidad de partes. A mí siempre me han censurado. Y entonces ahora con el premio, entonces, imagínate esto, le pongo otro ejemplo, que es la cosa contra el poder. Después que me dan el Premio Nacional de Artes Plásticas, de repente llega el Salón Michelena cuando se hacía el Salón Michelena como era, y sale en la prensa. Invitados de honores al Salón Michelena. Soto, Cruz Diez y Nelson Garrido. Y yo, "Verga, me están invitando nada más y nada menos. Y yo digo, verga, ahora me invitan, yo que he hablado siempre mal del Salón Michelena, no he participado en el Salón Michelena, yo no puedo llegar con un cuadrito al Michelena, entonces le voy dando vuelta y hago una obra que a mí me encanta, que se llama Me Cago. Entonces yo escaneé, cuando eso estaba haciendo fotografías escaneadas, escaneé un mojón mío y lo copio de 3 metros. Y hago un decálogo al lado que se llama Me cago en el presidente, me cago en Michelena, me cago en los curadores, me cago en el mío, en todo lo que me cagaba y lo mando. Y yo digo, aquí hay dos opciones. Yo soy invitado, Premio Nacional de Artes Plásticas, y estoy invitado. No es que, porque si me niegan, formo un peo, porque bueno, ustedes me invitaron, ahora no me dejan entrar. Y tuve el gusto de tener un mojón mío de 3 metros, cagándome en todo, dentro del Salón Michelena. ¿Entiendes? Así sí participo, ¿entiendes? Yo creo que el arte es una acción, ¿entiendes? Entonces, ¿eso es bonito, es vendible? No, es una acción. Yo creo en las acciones culturales, en las acciones contra el poder. El arte es para eso, para subvertir el orden, ¿entiendes? Para tener una posición radical en contra del poder. Si no, para mí no tendría sentido. Eh, absolutamente, Mira, absolutamente. este, ese afán de subvertir, te pregunto, ahorita que estamos en una sociedad sumamente fracturada, sumamente, si había antes sangre, hoy sería un océano de sangre, ¿no? Eh, cómo sería hoy tu mirada? ¿Es posible construir o sigue siendo la misma postura de cuestionar? No, hay que, mira, el silencio es complicidad. A pesar de las consecuencias que pueda tener, no quedarse callado. Pero uno tiene que tener una posición crítica frente a lo que está pasando. O sea, yo creo que no nos podemos quedar callados. Si nos quedamos callados, ahí sí estamos fregados.
¿Sabes qué me preocupa a mí? Yo en vez de sentirme orgulloso de Caracas Sangrante, hace 2 años se cumplieron 30 años de haber hecho Caracas Sangrante. 30 años. Y a mí eso me preocupa, que todavía a estas alturas Caracas Sangrante siga vigente. A mí me encantaría que no fuera vigente. A mí me encantaría que no haya hecho, que no haya sido una cosa visionaria. Que eso siga vigente 30 años después es dramático. Eso es dramático. O sea, y que la cosa haya seguido aumentando. O sea, estamos viviendo un terrorismo de Estado, definitivamente. Y eso Sí, debemos asumirlo, con el riesgo que implica eso. O sea, yo no me puedo quedar callado, ¿entiendes? O sea, no me puedo quedar callado porque si no sería cómplice de esta vaina. Y yo no soy cómplice de nadie, ni escaparate de nadie. O sea, estamos viviendo momentos sumamente críticos. Y eso no sí. puede ser. O sea, no puede ser que a dos niñas que sacaron unas franelas, ¿verdad? Le metan 10 años presos por traición a la patria. Yo lo digo públicamente, no estoy de acuerdo con eso. Y lo digo, con las Ah, consecuencias que puedan tener. Porque no puede ser, ¿entiendes? Coño, no podemos quedarnos callados, sino ahí sí nos fregamos, a pesar de que nos tilden después de traidores a la patria, de subversivos. No, pana, no, no. O sea, es demasiado. Estamos viviendo momentos muy oscuros, muy, muy oscuros. mucho, mucho. Nelson, ¿y qué crees tú para dónde vamos? ¿Qué perspectiva ves tú desde el punto de vista incluso estético, desde el punto de vista digamos, de tu concepción estética de la vida? Ujú. Mira, para mí una cosa que es importante en este momento es la formación. Yo sigo dando muchos talleres de fotografía, es la transmisión del pensamiento. Yo creo que a mí una de las cosas más importantes es la transmisión del pensamiento crítico en las nuevas generaciones. O sea, debemos darle herramientas, porque ahorita no es mi tiempo, ahorita es el tiempo de los que vienen atrás. O sea, y preparados de manera crítica. O sea, no preparar generaciones sumisas, sino generaciones críticas. Y las hay, aunque estén silenciadas, las hay y existen. O sea, hay un país que sigue para adelante, que no es el país oficial, ¿me entiendes? O sea, un poco a nivel de lo que pasa con las fiestas populares. Las fiestas populares, que son evidentemente devocionales, van porque van con o sin gobierno. Así tenemos que ser nosotros los intelectuales, ¿me entiendes? O sea, tu obra no puede depender, es que a mí no me subvencionan, es que el Estado no. O sea, las cosas se hacen con lo que tenemos, pero debemos seguir al pie del cañón y parados y para adelante. El país no, en este momento es que hace falta que nosotros tomemos posiciones frente a lo que está pasando. Y Qué yo sí bueno, creo que esto va a un proceso de implosión. Esto va a implosionar, definitivamente. Pero Ahora, tampoco creo en el revanchismo, ¿entiendes? O sea, la aquí venganza. a la venganza. Esto no es un pedo de Sí, venganza. O sí, sea, sí, sí. yo jamás, porque eso está ahorita muy de moda a nivel mundial, a mí cualquier actitud fascista, no, la paro donde sea y la ataco donde sea. O Muy sea, bien. y hay Qué una bueno. tendencia al fascismo internacional que es grave, que mucha gente no lo está viendo. Entonces, oye, no. O sea, debemos ser un bastión de honestidad frente a todo lo que está pasando. ¿Me entiendes? Y con modestia, bajo cuerda. O sea, no creo en los cócteles, no creo en las inauguraciones, no creo o sea, creo que es un trabajo mucho más de hormiguita, como el que yo hacía en Carapita, pero a nivel de todo el país. O sea, más modestia, más trabajo y con mucha generosidad hacia el otro, hacia el otro. O sea, que tenemos que ir hacia una vaina de todos, de todos. O sea, aquí no podemos enfrentarnos uno contra otro. O sea, hay un país que está esperando eso, ¿entiendes? Y tarde Sí. o temprano eso viene. O sea, yo sí en eso sí tengo esperanza, por un problema casi de naturaleza biológica. Nelson, Wow. yo duro esta parte, pero quisiera que rescates algo muy importante que has hecho, que hiciste pues en Caracas, y que es la fundación
Nelson Garrido. Ese es un espacio donde se impulsaron muchos jóvenes. Yo recuerdo que estuvimos, ¿te acuerdas, José Rafael, cuando conversamos sobre Reverón ahí con Claro, Diego claro, Risque, Armando Rojas estaba en la Guardia? dirección de cultura y tú estabas en el posgrado, en el postdoctorado, ¿no? Sí, Sí, exactamente. sí. Exacto. Este, bueno, cuéntanos de esa experiencia. Yo recuerdo que ahí conocí a Erika Ordogosti, Teresa Exactamente. Mulet, que estaba allí. O sea, cuéntanos eso porque, fíjate, miren esta curiosidad. Un artista que está contra el poder, contra las instituciones, configura una de las instituciones más importantes, a mi juicio, de Caracas, que es la ONG. Creo, creo que es la más valiosa, además, la más valiosa que he conocido. Claro, gracias. Pero para que Cuéntanos veas, cómo fue esa experiencia, la construcción, el concepto, sobre todo para las generaciones que no tuvieron la posibilidad de estar allí, de qué ujú, se trataba. Eh, mira, lo importante yo creo que es de los espacios hacia alternativos, es saber oír, es no tener una programación, sino saber oír a los demás. Yo siempre he dicho que el espacio que tú creas no son las paredes, es el vacío. Igual como dice la cosa Zen, lo importante de la vasija, que es el vacío, lo que contiene el agua. Y un poco la ONG fue eso, fue contenedor de todos los que no tenían espacio, que pueden ir para allá y eran recibidos con los brazos abiertos. Nosotros lo que hacíamos era oír y respetar la diversidad, convivir, diversidad de muchos sectores y hacer que la gente pudiera, o sea, crear libremente. Y una cosa autogestionada. Nosotros no dependíamos porque todo el mundo ubica los espacios, no, el problema es la subvención, no. O sea, uno puede hacer las cosas sin nada, déjate broma. Claro, hay un estado ideal, pero no, pero o sea, yo estoy convencido que uno tiene que hacer las cosas autogestionadas para no tener que depender del que te gestiona. Porque como decía Hugo Prieto, es lo que pasa en los periódicos. El que manda es el que paga el papel y la tinta. Y esa vaina es pendejada. Y uno para poder hablar y decir lo que uno quiere, uno tiene que autogestionarse. Eso fue una experiencia, un momento histórico, pero un poco lo que tú dices de la cosa antiinstitucional. Yo creo mucho en un filósofo que se llama Hakim Bey, que es de anarquismo contemporáneo, que hay que crear zonas temporalmente liberadas. La ONG fue una zona temporalmente liberada y justamente cuando cumplió 20 años la cerramos, que mucha gente no entendió. Dice, no, justamente se cerró porque yo no quiero ser, nosotros nunca quisimos ser ninguna institución, sino al contrario, a los 20 años cerramos para que ahora otras personas hagan otras zonas temporalmente liberadas y ya hay espacios nuevos de muchachos, exalumnos míos que están haciendo espacios paralelos. Uno tiene que saber hasta dónde llegar para no ser institución, porque esa es la trampa. Si tú llegas a ser institución, te fregaste, ¿entiendes? Porque te crees la vaina. Entonces, nosotros 20 años, cuando estábamos en lo máximo, ¡pin! Cortamos. Aquí quedó el saborcito, pues. Y era un espacio y eso se ha ido replicando en otras partes con esquemas parecidos, ¿entiendes? Sirvió. ¿Qué es lo que pasa? Es una inversión hacia el pensamiento. El gran problema es que hacia el pensamiento no se ve. Entonces, la gente no invierte en lo más importante que es el pensamiento. Pero tú el pensamiento no lo puedes vender, no se pesa, no se va o sea, tú dices, dame un No kilo sé, de pensamiento, no, ¿entiendes? No, no sé exactamente. Entonces, era un proceso es como una sociedad de piratas, es como la tortuga. O sea, yo creo mucho en el esquema de los piratas, es una sociedad perfecta, como que es un espacio donde llega todo el mundo colabora, ¿verdad? Y se van cuando quieren, pero no hay poder central. El truco que era dejamos que la gente expresara, hiciera. Está con, hazlo, ¿me entiendes? Nosotros lo que hacíamos era prestar el espacio y se hicieron maravillas, o sea, ahí confluía todo.
y mi gran orgullo que cantidad de generaciones se formaron ahí, que son personas que están ahorita dando la pelea a nivel de pensamiento. A mí Claro, no me claro. interesa si pusieron, si vendieron, no, sino que a nivel de pensamiento son personas críticas, ¿me entiendes? Sí, sí, yo, por ejemplo, hay algunos de nuestros compañeros de estudio, Franco Constantino, Eric del Claro, Búfalo, imagínate, García Sotomar, gente que salió claro, de ahí, egresada de exactamente, ujú, enseñanza. exactamente, qué Así que, bueno. Tu Ese es mi gran postura, orgullo. tu, Ujú. tu postura va tendiendo o lo sostiene una postura anárquica, entonces. No, anarquera, no, anarquista. Yo soy tan anarquista que no soy anarquista. qué bueno, qué bueno. No, no, Ahora, ¿qué le dirías tú a los jóvenes? Piénsate tú, jóvenes que tenían la edad cuando tú estuviste con Cruz 10, que están viendo este programa o que le comentan este programa y tienen ese deseo de ser artistas. ujú, ¿Qué le dirías tú a esas generaciones jóvenes? ¿Cuál sería el discurso a esas generaciones jóvenes de América Latina, no solo claro. de Caracas, no solo de Venezuela? ¿Cuál sería tu mensaje después de toda tu experiencia? Mira, primero, antes todo, que no sean artistas. A mí la palabra artista me parece pavosísimo. Yo no me considero artista, me parece sumamente pavoso. O sea, y tiene unas implicaciones que no me gustan. Yo creo que ante todo que sean felices. Siendo felices, tú generas una manera de pensar. Generando una manera de pensar, generas una obra, pero en función de la honestidad y la felicidad. Primero, no quedarse callado. Segundo, hacer lo que tú crees profundamente. No buscar aprobación externa. Tú no tienes que hacer las cosas para que a la gente le guste. Tú tienes que hacer las cosas porque tú honestamente quieres hacerlas. Y ser siempre crítico. Eso de que la adolescencia es una edad, tú vas a ver, cuando tú crezcas, tú vas a ver, entonces cuando te cases y te gradúes, tú vas a ver qué va. Yo tengo 73 años y estoy más radical que nunca. O sea, y sigo pensando, o sea, yo quiero madurar hacia mi infancia. Ese es mi proyecto de vida. Y ser radical, cada vez más radical y cada día, o sea, yo puede ser que sea un irresponsable de mierda, pero entonces me encanta ser un irresponsable de mierda en el sentido de que me la juego toda. Por eso he vivido siempre acorde a lo que pienso. Y así tienen que hacer ustedes. Yo me he casado, me he divorciado con razones lógicas. Yo no me he divorciado de mí mismo porque no corro tan rápido para dejarme solo, pero ser crítico, o sea, ser totalmente crítico, creer en lo que hace, es, no se coman ese cuento de, ah, no, esas son cosas de juventud, no. Uno se puede mantener en el tiempo pensando de una manera crítica, pero nunca poniendo los principios en juego. Los principios de uno no están a la venta. Eso no se negocia. La forma se puede negociar, pero no los principios filosóficos que uno tiene. Y ser muy autocrítico y ser honesto con uno mismo. O sea, y creer en lo que uno está haciendo. O sea, eso me parece a mí fundamental. O sea, el activismo diario y permanente, eso es importante. Creer en su sueño. O sea, yo nunca he dejado de creer en mi sueño. Como decía el Mayo francés, hay que ser realista, hay que tratar de alcanzar lo imposible. Yo me mantengo en esa posición, ¿me entiendes? Como hijo de Mayo francés, de manera crítica. Y yo no estoy a la venta ni jamás se pongan a la venta. Mira, Qué maravilla. me acordaste, me impresionó mucho la frase de crecer hacia la infancia. Ujú, Se me vino a la mente el verso del Evangelio, ¿no? Que el reino de los cielos es de los niños. Igual exactamente. Nietzsche, en sus imágenes del camello, el león, termina en el niño, ¿no? Claro, totalmente. Es que es así. Yo cada día, Eh, o sea, la apuesta artística es el niño. el niño, esa es la apuesta más importante. Y cada día tener menos y ser más feliz. O sea, la trampa del consumo es una vaina muy arrecha. ¿Me entiendes? O Bueno, sea,
si estamos hablando de la infancia en ese sentido, volvemos a los griegos, ¿no? Sí, totalmente. Qué bonito, No, no. qué bonito. Qué bonito este programa. Bueno, ya No, estamos esto ha sido uno terminando. de los mejores programas que Perfecto. hemos tenido. No, no, Esto es muy feliz. enriquecedor. Gracias. Y, y por otra parte, porque hace falta estremecer un poco la conciencia en esta situación tan difícil de la que tú hablabas, en la Sí, que está creciendo un pensamiento, digamos, intolerante, fascistoide, por una parte, y por otro lado está esta serie de irresponsables que han hecho del poder populista una panacea que es totalmente. absolutamente falsa, ficticia, ¿no? Una, un gran dolo. Claro. Así es. Y yo creo que también este programa, y escuchándote, nos pone un reto. Es cómo recuperar efectivamente el pensamiento desde los márgenes, desde las orillas, de- desde esta cultura popular que no tiene nada que ver con el populismo. Exactamente. Eh, Cómo repensarnos, cómo colocar a Venezuela como problema de pensamientos, ¿no? Así Totalmente. Eh, es. yo creo que tu arte y toda no quieres llamarte artista, pero artista es el que hace arte, ¿no? El creador, el que hace algo que aún no es, ¿no? Eh, bueno, yo creo que si hay una constante en tu obra, es siempre una interrogación, ¿no? Nos pones a pensar, nos pones a pensar. Y este programa yo creo que nos ha puesto a pensar y que creo que es vital, vital porque aunque estamos en una Venezuela oprimida, terriblemente fracturada, lo que yo veo, pues voy a decírtelo sinceramente, que lo que yo siento es que hay un vacío de pensamiento en todos los ámbitos. No estoy Enorme, hablando enorme. de unos o de otros, sino lo que a mí más me duele es justamente ese vacío y que creo que es el esfuerzo que nosotros queremos impulsar, por lo menos José Rafael Herrera y yo estamos intentando desde nuestros lugares porque estamos comprometidos con eso, porque nos estamos autoevaluando, pues. Y cuando digo nos Claro. estamos autoevaluando es que tenemos grandes responsabilidades en términos de la construcción de un pensamiento que no ha sido, que está abortado, que tenemos que Seguro, eh, cosecharlo, generarlo, parirlo. seguro. Así es. Así Perfecto. es. ¿Qué nos dices para Bueno, cerrar finalmente eh, tus últimos minutos para una próxima conversación? mira que yo creo que, bueno, yo creo que sí hay un futuro, o sea, no creo en esa cosa derrotista, pero hay que un futuro, pero verlo de una manera crítica. El problema es que somos demasiado blandengue, o sea, y el país se ha puesto así como una veleta, que se deja llevar más por las falsas informaciones. O sea, yo creo que hay un potencial de país que está ahí, que tarde o temprano va a retoñar. Eso estoy totalmente convencido. Es un problema casi que biológico, o sea, y esperanza. Muy bien. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes. José. Un gran abrazo, Nelson. Muchas Se te gracias. aprecia muchísimo, ¿ah? Igualmente. Gracias por la invitación. Bueno, recuerden darle a la campanita, darle me gusta, compartir este bello programa que remueve la conciencia desde el cuerpo, pensar a Venezuela sin nervios, crítico. Así nos invita Nelson Garrido. Hasta la próxima. Ya, pues, hasta luego, pues, gracias.